vamos empezando con la clase. Una merma importante en el público del teórico. Como les había comentado la clase pasada, nos quedan 3 clases, ¿sí? Hasta fin de mes. Tenemos clases la semana que viene, después hay un feriado, el del 24 de marzo, y nuestra última clase es la del 31. En estas 3 clases vamos a trabajar los últimos 2 temas del programa, por lo menos los últimos temas que en la cursada de este año nos permite desarrollar, que son simbolismo y vanguardias históricas, ¿sí? Yo voy a empezar hoy, y seguramente también una parte de la clase que viene va a estar dedicada a simbolismo, para que podamos cerrar el año con una presentación más o menos general de los aspectos más importantes de las vanguardias y trabajar un corpus de poemas que nos permita pensar un ismo particular que es el surrealismo, ¿sí? Eh, Les había recomendado que leyeran los textos de la antología lírica que trabajan simbolismo, mejor dicho, los que están recogidos bajo ese lugar en la antología, para que tengamos un mínimo zócalo sobre el cual ir trabajando algunas de las líneas generales del simbolismo, ¿sí? Son textos que, por lo menos una porción de ellos, tienen su dificultad. Eh, hay, hay que ir tratando de recomponer algunas ideas metapoéticas que tienen esos textos líricos, de modo de ir recomponiendo cuál era la cosmovisión general que tenían los simbolistas al momento de pensar lo que es la poesía, al momento de ver la relación que existe entre el poeta y la sociedad, y otros aspectos concomitantes que hacen a eso, ¿no? A la inserción del artista dentro de la sociedad. ¿Sí? Si ustedes recuerdan nuestra periodización inicial, el simbolismo se ubica también dentro del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX tenía como una lógica, por lo menos de la perspectiva que nosotros eh, usamos para recomponer los fenómenos socioculturales de ese momento, tiene una lógica un tanto hojaldrada, digamos, en el sentido de que conviven distintas, como si fuesen capas de una entidad general, de una totalidad, conviven distintos movimientos. Habíamos inaugurado el siglo XIX con un movimiento eh, muy significativo que tiene una trayectoria importante y que se extiende prácticamente durante todo el siglo XIX con sus aportes residuales, que es el romanticismo. Vimos hasta la clase pasada el movimiento que comienza a disputarle un lugar de rector, digamos, de instancia definitoria en materia de canon artístico, como es el realismo, ya durante la segunda mitad del siglo XIX. Recuerden que estas son siempre instancias aproximativas y que tienen que ver con más un intento escolarizado, digamos, de dar cuenta de forma ordenada de procesos que son siempre mucho más complejos, ¿no? Venimos de trabajar una novela como Eugenia Grandet y ahí vemos la coexistencia todavía de alguna serie de eh, modos de pensar las relaciones afectivas, que son comunes tanto para romanticismo como para realismo, que están atravesados en realidad por ciertas matrices socioculturales comunes, direccionadas por la burguesía, ¿no? Entonces, nosotros esquematizamos de alguna manera estas manifestaciones culturales, las encorsetamos para lograr un sentido general que resulte útil a los fines de cómo entiende la literatura occidental el programa de la materia, ¿sí? Entonces, en el 19 teníamos esa coexistencia con desniveles del romanticismo, durante la primera mitad, sobre todo como instancia rectora en materia de producción artística,
después el realismo, y en concomitancia con el realismo vamos a tener que hacer ingresar a otros movimientos, uno de los cuales no vemos, que es el naturalismo, ¿sí? Eh, para el cual les recomiendo, igual que en el caso del neoclasicismo, que lean esas dos entradas correspondientes en el Manual de Estudios Literarios, ¿sí? O que lo revisen en el tratamiento que hace Aguiar Silva de ambos movimientos, porque el programa no los incorpora, digamos, ¿sí? Sí incorpora otro movimiento que es también concomitante al realismo y al naturalismo, que es el del simbolismo, ¿sí? Voy a empezar a presentar un PowerPoint para que nos ordenemos en cuanto a las fechas. El simbolismo, si lo comparamos con estos otros movimientos previos que hemos analizado, romanticismo y realismo, eh, está en un lugar mucho más acotado, digamos, dentro de esa cronología tentativa que vamos ensayando a medida que periodizamos o proponemos una periodización de la literatura occidental, que se reduce prácticamente a unos 20 años, ¿no? Entre 1880 y el filo de transición hacia el siglo XX, ¿no? Hacia el 1900, 1910. Obviamente que hay también ciertas inestabilidades en cuanto a las fechas, porque sobre todo en el caso del el simbolismo, estamos hablando de un movimiento que tiene su origen en Europa, como dice Ana Balakian, es básicamente un movimiento parisino, ¿sí? Ni siquiera francés, digamos. Es tan determinante el conjunto de acuerdos, de las pautas de sociabilidad que compartían los artistas durante estas décadas finiseculares en París, alcanzaron en relación con este movimiento, que no es muy erróneo pensar en que estamos hablando de por lo menos en sus comienzos, de un conjunto de voluntades muy aunadas por pautas de sociabilidad en espacios muy acotados de la ciudad de París, ¿no? Por eso ella habla de un ambiente parisino que a su vez paradójicamente tiene una impronta cosmopolita, en el sentido de que París, como dijo Benjamin, fue la capital del siglo XIX. Entonces, una cantidad y eso es algo que se va a proyectar por lo menos hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digamos, el peregrinaje a París era una instancia, como lo fue en su momento por ahí, el viaje a Roma o a Venecia, en otros momentos de la historia, en el Renacimiento, por ejemplo, en otros periodos de la historia del arte occidental, eh, llegar a París, consumir arte, participar de la vida social, de los cenáculos de los artistas, de la vida de los cafés, participar de la bohemia, que tenía muchas veces que ver con estos espacios de circulación y producción del arte, como pueden ser las galerías, estas que habíamos todavía no lo mencionamos, pero bueno, dijimos que tienen que ver con algunas de las modificaciones que el contexto de modernización está imponiendo en la segunda mitad del siglo XIX, recorrer otros espacios también de esparcimiento y de sociabilidad absolutamente patriarcales, como tienen que ver la recurrencia a los prostíbulos y los espacios en donde se consumía alcohol, ¿sí? Y otras sustancias, ¿sí? Hashís y otros narcóticos, dan cuenta entonces de la relevancia que el ámbito urbano tiene, ¿sí? Con estas formas emergentes también de producción y circulación de el arte y también de figuras de artistas, ¿no? Nosotros incluso hasta Balzac, podemos dimensionar que hay una situación egregia, ¿no? Muy distinguida para la idea de autor de literatura que están construyendo los textos literarios. Baste pensar, por ejemplo, en la construcción de ese rector del mundo que es el narrador, en Eugenia Grandet, que está
ubicado un escalón por encima de los valores burgueses, es lo que le permite cuestionar ese orden. Esa situación privilegiada que todavía era mucho más notoria en el caso de la configuración del genio romántico durante el romanticismo, comienza a tener variaciones, ¿no? En estos nuevos espacios, estos nuevos códigos, nuevas, como lo dijimos a comienzo de año, nuevas convenciones para entender lo que es la literatura, cómo se la produce y por dónde circula, ¿no? Evidentemente estamos en presencia de una ampliación, ¿sí?, de esos modos tan restringidos para entender la producción artística hasta las dos últimas décadas del siglo XIX, ¿no?, que coincide con el momento de inicio y apogeo de lo que va a ser el simbolismo, ¿no? Entonces, estaba marcando, me fui un poquito por las ramas, estaba marcando la importancia que tiene París como lugar eh, donde se van a gestar estas novedades, y al mismo tiempo estaba destacando esto, de que es un espacio cosmopolita porque muchos artistas, escritores, etcétera, eh, tienen incorporado dentro de la lógica de formación, ¿sí?, de un artista llegar a París, ¿no?, para hacer todo este circuito. ¿Eh? Visitar los museos, pero también ir al prostíbulo, también consumir alguna sustancia, etcétera. Digamos, toda esa lógica comienza a ir de manera concatenada, ¿sí? De modo tal que, si bien es verdad que el simbolismo es un movimiento que tiene una ascendencia eminentemente parisina, eh, en el contexto de su desarrollo recibió la participación de muchos escritores y artistas que provenían de otros espacios, de otros países de Europa, y también, y esta es una novedad muy importante, también artistas, escritores que provenían de Latinoamérica. ¿Mm? Hay además un modo de reinserción, tal vez sea una de las primeras instancias de reinserción de escritores que producen bajo ciertos lineamientos que vienen de Europa en otros espacios periféricos, como puede ser el caso de Poe en Norteamérica, en Estados Unidos, y que son releídos y canonizados por nuevas lecturas de los europeos, como es el caso de lo que hace Baudelaire con Poe, ¿no? Esas idas y vueltas que otra vez tienen su eje en París, son algunas de las novedades que nos permiten pensar en términos cosmopolitas al simbolismo. La otra novedad tiene que ver con el hecho de que luego de este peregrinaje, con esta actitud formativa que llevan los artistas a París, retornan a sus lugares de orígenes y van a proponer versiones ad hoc, digamos, que están pensadas en función de otras tradiciones y de otras necesidades locales, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro de cómo se reconstituyen algunos aspectos de la poética simbolista en América Latina sea un movimiento que tuvo auge muy significativo en Latinoamérica y también en España, de manera concomitante al simbolismo, como fue el modernismo, ¿sí? Dentro de cuyas cabezas más significativas en Latinoamérica tendríamos que pensar en Rubén Darío, ¿sí?, en José Martí, en Julián del Casal, ¿sí?, en una primera parte de la producción de Leopoldo Lugones, en el caso de Argentina, y de Juan Ramón Jiménez en España, ¿sí? Entonces, las adecuaciones que eh, cada uno de estos escritores emprendió, ¿sí?, luego de su contacto con las tendencias simbolistas europeas, fundamentalmente las parisinas, va a generar productos diferentes, ¿sí? El modo en que Rubén Darío incorpora, por ejemplo, la teoría de las correspondencias, por ejemplo, en un poema de él que es muy famoso, que es Sinfonía en Gris Menor, donde hay un trabajo muy fino que establece o que intenta reproducir las transposiciones artísticas, ¿no?, de ver un paisaje del mismo modo en que uno escucha una sinfonía, donde los colores y los sonidos se corresponden. eh, es una adecuación que tiene que ver con los intereses particulares que va a hacer Darío en
en uno de sus libros. Si no me equivoco, es Prosas Profanas, y si no, es Cantos de Vida y Esperanza, uno de esos. Eh, entonces, este juego, este ida y vuelta entre el simbolismo y otros espacios por fuera de lo capitalino es muy importante, ¿sí? En relación con eh, las producciones concretas, digamos, en donde el simbolismo dejó un peso muy significativo. Bueno, la clase pasada estuvimos analizando una novela realista y subrayamos, como lo hicimos más de una vez, el hecho de que el realismo encontró en un modo particular de pensar la relación de la escritura literaria y el mundo, a partir de la concepción de que el arte puede ser verosímil, y las necesidades concretas de un contexto particular que tienen que ver con la ascendencia del poder adquisitivo de la burguesía, se definió que fuese particularmente la narrativa, por las capacidades que tenía, ¿sí? Por ser más idónea para poder volcar esa composición de mundo, ¿sí? Del realismo, la que iba a tener un peso más significativo. Y dentro de la narrativa, específicamente la novela, que me permite, en términos procedimentales, compositivos, ordenar sujetos, relaciones sociales, eh, instancias de tramitación, de cómo se vive lo económico, lo religioso, etcétera, de manera nutrida, digamos, ¿no? De manera que resultaba mucho más interesante a los intereses del realismo, ¿no? Frente a estas particularidades, ¿sí? De ciertas adecuaciones o simbiosis que se van dando en algunos movimientos y la predilección con algunos géneros, ¿sí? En el caso del simbolismo, eh, los aportes en materia narrativa fueron menores, y justamente porque lo que se está discutiendo por ahí de manera mucho más explícita es la relación, el lugar del artista en el mundo, y fundamentalmente del creador, que casi por antonomasia es el poeta. eh, los géneros que van a estar privilegiados son, en primer lugar, la poesía, por esto que acabo de referir, y en segundo lugar, el drama, con alguna obra particular, como es el caso de un escritor holandés, Maeterlinck, que tiene algunas obras de teatro, una de ellas El pájaro azul, que ya desde el título está anticipando estas concepciones de mundo que el simbolismo va a imponer, ¿sí? Incluso casi de manera topicalizada, ¿no? Como plantea Balakian en los capítulos del libro que ustedes tienen que leer como biografía obligatoria. Entonces, en el caso de la lírica, fueron 4 escritores franceses, ¿sí? De ambiente parisino, aunque no todos nacieron en París, que cimentaron de alguna manera los lugares comunes, se constituyeron en escritores modélicos, en escritores faros, como dice Bourdieu, para trazar algunas líneas que van a tener trascendencia dentro y fuera de el mundo cultural parisino, ¿no? Estos escritores son Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Mallarmé. Originalmente nuestro programa toma, por lo menos en la antología están, hay selecciones de los cuatro autores. Lo cierto es que, sobre todo este año que tenemos más acotada la presentación de los temas, vamos a trabajar con una selección de poemas de Baudelaire y un poema de Rimbaud que es como inexcusable, ¿no? Que no podemos dejar de trabajarlo en función de esto que queremos presentar, que es una panorámica sobre el simbolismo, ¿sí? Eh, Ahí pregunta una compañera si se corta, no sé si alguno tiene también esta dificultad. Bueno, Rosana dice que está bien. Bueno, probablemente sea un problema particular entonces de la compañera. Eh, Hay distintas posibilidades de
generar esta panorámica, ¿no? Insisto con esto que cada vez que presentamos un movimiento y que damos características, que lo situamos en una cronología tentativa, lo que estamos haciendo es construir un objeto de estudio, ¿sí? Ni el romanticismo, ni los textos que decimos que son representativos de él, ni los tiempos que ubicamos para datar su momento de apogeo, decadencia, estado residual, etcétera, están dados per se, digamos. Existen a priori y uno no los discute, en realidad no existen de esa manera. Cada estudio, cada manual, cada trabajo que se hace con estos temas, lo que está proponiendo es una construcción de ese objeto de estudio, ¿sí? Nuestra construcción, entonces, dentro del contexto de esta periodización general, es absolutamente artificial, no está en ningún lugar. La vamos armando, y en el caso puntual de esta materia la hemos ido armando, se ha venido armando institucionalmente desde mucho antes de que yo incluso ingrese, o las chicas, mis compañeras, ingresen en la cátedra, ¿no? Entonces, esas tradiciones que hemos ido ajustando, digamos, recomponiendo en función de nuestros intereses y en función también de lo que nos parece importante en términos de formación, hoy tiene esta cara, pero no es la única, ¿sí? Hay otras posibilidades de reconstrucción de lo que es entonces la periodización de uno de los periodos, y dentro de los periodos las trayectorias de los autores, ¿sí? Eh, en el caso del simbolismo, les decía entonces, hay una posibilidad para revisarlo con cierta dinámica que nosotros retomamos de esta categoría que es la estética del tránsito, que es una descripción, ¿no? Una denominación, una caracterización que eh, suele dar vueltas en los estudios específicos sobre el simbolismo. Eh, la idea de tránsito tiene que ver justamente con este modo, sí, cósmico en el sentido de orden general, ¿no? Que, los simbolistas defendían como un sustrato que va ordenando las acciones, los hechos, la vida misma, las relaciones entre este, eh, las estaciones, las especies, el hombre, lo espiritual y lo material. Es decir, todo estaría regido por una serie de reglas, de órdenes preestablecidos, muchos de los cuales probablemente están por fuera de las capacidades de abstracción o de comprensión del hombre, pero existen. Y todo eso está en una suerte de dinámica, de permanente transformación o correspondencia o relación, ¿no? Más que las unidades atomizadas a el simbolismo, lo que le interesa es pensar órdenes generales donde todos los componentes de lo conocido, de lo visible, de lo invisible, etcétera, están regidos por esta dinámica de transmutación y de cambio. Estamos en vías de, provenimos de, vamos hacia, ¿no? Eh, por eso lo de la estética del tránsito, ¿no? Una instancia en donde en lo que se está focalizando, en lo que se está poniendo el acento es en la modificación permanente. Casi una lógica, es extemporánea lo que voy a decir, pero bueno, es casi una lógica que tiene que ver con un planteo marxista, ¿no? Y que todo está en permanente cambio. Obviamente, acá no es la economía lo que rige, pero digamos, es la misma idea de una dinámica en permanente funcionamiento, ¿sí? Obviamente que los objetivos son distintos y el eje central de la poética simbolista tiene que ver con, acá hay una recuperación muy, muy clara en la que se está deconstruyendo, ayornando, si ustedes quieren, el cristianismo, en donde lo que deberíamos buscar es, o lo que el artista debe buscar, es ese conjunto de códigos que me llevan a comprender y en algún sentido a volver más favorable la búsqueda de la unidad con la divinidad o con el infinito, ¿sí? Hacia eso vamos, hacia esa unidad, ¿sí? Eh, en términos generales, esa es, digamos, la cosmovisión que la estética del tránsito, del simbolismo va a imponer. Nosotros pensamos esa idea del carácter transicional en términos de lo que ha venido siendo hasta este momento en la historia de la cultura occidental, eh,
los distintos órdenes que estaban definiendo qué es el arte, cómo circula, cómo se produce, etc. En el simbolismo, si hiciésemos un corte, si lo miráramos en términos también diacrónicos, mejor dicho, veríamos que hay, por un lado, una suerte de recuperación y exacerbación, es decir, se lleva a su máxima expresión algunos postulados que habían sido ya presentados por el romanticismo, ¿sí? En especial en modo de configurar una idea de lo que es el artista, que es necesariamente aquel que se puede equiparar con el genio romántico, ¿sí? Ese sujeto cargado, hipersensibilizado, que tenía una serie de dones que a través de la sensibilidad le permitían producir arte. ¿Sí? Y que están, en el caso del el simbolismo, entonces decía, recuperados desde esa matriz cultural y tamizados por la filosofía de Swedenborg, que es la adecuación que desde el pensamiento eh, se acerca respecto de estas ideas cósmicas de pensar el hombre, el universo, sus circunstancias, su destino, etcétera, que acabo de comentar, ¿no? Por otro lado, si bien estamos entonces recuperando, ajustando, llevando a su máxima expresión a lo que venía del pasado, ¿sí? En esta percepción dinámica, también no se puede dejar de señalar que mirando hacia adelante el simbolismo lo que va a proponer son una serie de innovaciones, de renovaciones, acá sí cambios, ¿sí? Que funcionan como antecedentes de algunos aspectos que van a ser ya explícitamente debatidos y cuestionados durante las vanguardias históricas, que es el movimiento eh, literario inmediatamente consecutivo al simbolismo, ¿no? De hecho, en algunas periodizaciones que se hacen con una lógica muy eurocéntrica, sobre todo aquellas que se hacen durante la primera mitad del siglo XX, el simbolismo, porque justamente no había una suficiente perspectiva como para separarlo claramente de las vanguardias históricas, de lo que hoy llamamos vanguardias históricas, estaban presentados como una primera vanguardia. La primera vanguardia era el simbolismo y lo que llamamos vanguardias históricas en la década del 20, de 1920, vendrían siendo como una escalada, una segunda ola de un mismo proceso, ¿sí?, de las vanguardias. Una perspectiva de más largo plazo lo que nos permite es advertir que en realidad el simbolismo está en una instancia de transición todavía dependiente en términos de concepciones artísticas y en términos de recursos procedimentales para la escritura, en el caso de lo literario, que tienen deudas muy enraizadas en procesos del siglo XIX. Mientras que las vanguardias, sí, las vanguardias históricas son instancias de apertura, ¿sí?, y de ruptura y distanciamiento de las tradiciones previas, ¿sí?, algo que el simbolismo todavía no se anima a realizar, ¿no? Entonces, por estas mayores continuidades con lo que precede, eh, es más, creo yo, en la recomposición final, es más adecuado pensarlo como un movimiento muy situado en el siglo XIX y las problemáticas, ¿sí?, del proceso de modernización cultural que se dan en el siglo XIX, pero aún así eh, es necio no reconocer que se están anticipando algunas discusiones que sí las vanguardias históricas van a recuperar. Algunas de ellas tienen que ver con lo que ya lo he mencionado, sobre todo la clase pasada, cuando vimos esto de la ampliación del electorado, la cierta autosuficiencia, ¿sí?, que va alcanzando el arte y cada una de las disciplinas que lo componen en, dentro de la lógica del proceso de modernización finisecular, que le permite la constitución de un discurso autónomo a la literatura, en el caso de lo literario, eso por un lado, y por otro, aunque también va de la mano, cierto rechazo, distanciamiento o intento de superación de lo que evidentemente habían sido los mandatos burgueses en materia artística, ¿no? Que lo vimos muy claramente en el caso del legalismo, ¿no?
el tema de que la literatura tenga que acordar con un modo de pensar el arte y su relación con la realidad, que necesariamente tengan que estar dando vueltas en torno de algunos temas y situaciones que terminan después volviéndose muy reiterados, se tropicalizan, ¿sí? Va a ser un aspecto que anticipa de alguna manera el simbolismo cuando presenta de manera no tan condenatoria, ¿sí? Aspectos de la vida sociocultural que no tenían un lugar, o por lo menos no lo tenían desde la lógica más inclusiva, que a veces es temporánea esa categoría, menos condenatoria, como puede ser la afluencia de los espacios periféricos, los sectores populares, etcétera, que comienzan a aparecer ya no estigmatizados, ¿no? Como lo antimodélico, que sí aparecía en el caso de el romanticismo y el realismo. Pensemos en Heathcliff, que es un sujeto que no se lo puede redimir en muchos aspectos porque está condenado por su origen eh, popular, ¿no? Aparentemente la novela desliza que es un gitano. Y lo mismo pasa en Eugenia Grande en más de un sentido, ¿no? La clase pasada estuvimos trabajando justamente los modos de inserción de los sectores populares en la novela con la figura de la non, ¿no? De la criada. Bueno, en términos menos condenatorios aparecen estos componentes típicos también de la modernidad secular, retomados en el simbolismo como elementos capaces de alcanzar la instancia de lo poetizable, por ejemplo, ¿no? Las prostitutas, y no la cocotte, digamos, la prostituta eh, de alto rango, sino las prostitutas a las cuales recurren los sectores medios bajos, ¿sí? Las que tienen las marcas del chancro sifilítico en la boca, digamos, esas mujeres que no podían tener un lugar en la representación literaria, ni siquiera del realismo con su lente que busca ser fiel, y ahí está el tema del recorte, ¿no? Somos fieles, pero hay cosas que no pueden todavía ingresar. Bueno, el simbolismo sí habilita, ¿sí? Que esos personajes y las temáticas concomitantes a ellos tengan un lugar poetizable. Se puede hacer poesía con esos representantes sociales, ¿no? Entonces, ahí sí hay un anticipo a la visión más democratizadora que sí efectivamente va a aparecer con las vanguardias históricas. No sé si hasta acá me siguen, si hay alguna duda, algún comentario. Por ahí estoy dando... Bueno, lo de la estética del tránsito, cómo se ve, eso es algo que lo vamos a ver cuando analicemos los poemas, ¿sí? Esta es una de las preguntas que hace una compañera en el chat. ¿Alguna otra duda en relación con esto que acabo de presentar? Si no, sigo avanzando un poquito más. Profe, ¿Sí? disculpe, se me generó la duda no, tal vez no este tema de la estética de tránsito, sino más bien del carácter tradicional. En sí, Ajá. ¿cómo es que se vincula este carácter tradicional con esta estética de tránsito? El carácter, digamos, más conservador o más tradicional, como decís vos, tiene que ver con las deudas que vienen del romanticismo, ¿sí? El romanticismo para fines del siglo XIX es una estética que ya está entrando en un lugar residual, digamos, ya no genera tendencia ni está ubicada en el lugar rector en materia de producción artística, ya fue desbancado por el realismo, ¿sí? Bueno, a pesar de ello, el simbolismo todavía encuentra en algunos modos de entender, sobre todo, el lugar de el yo, el lugar del artista en la sociedad, eh, recuperando cosas que ya había pensado el romanticismo, ¿no? Sobre todo la idea de el sujeto
apartado del mundo, victimizado, incomprendido, un sujeto que no puede encontrar un espacio donde, en definitiva, colmar de beneficios a la sociedad, porque ese es el lugar en el cual el romántico piensa la interacción del yo con el mundo, ¿no? Es un sujeto que viene a aportar cosas y la sociedad le da una cachetada, ¿no? Lo digo burdamente, pero por ahí va la cosa. Eh, entonces, lo tradicional tiene que ver con esas formas que para fines del siglo XIX ya estaban, eh, se supone, no quiero usar el término superadas, pero fueron dejadas de lado por otras, en materia lírica sobre todo, y el simbolismo dice, bueno, no, acá todavía hay una cantera que seguir explotando y las recupera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una recuperación de lo tradicional, que es algo que ya vamos a ver cuando analicemos uno de los poemas de Baudelaire, que es el Albatros, ¿sí? Si leyeron ese poema van a ver que hay una figuración que a todas luces está yendo hacia el lado de esa victimización del artista en el ámbito de la sociedad. No sé si te queda más o menos claro eso. Igual ahora vamos a seguir un poquito más con esa cuestión. Sí, profe, ya me queda claro y creo que más o menos lo pude ver en la lectura de los poemas que decía usted del simbolismo, Ajá, que estaba en la antología, creo, sí, sí. que sí se ve un poco ahí el tema este. Gracias, profe. Buenísimo. Bueno, vamos para hacer más, ya que está ese tema ahí dando vueltas, vamos a comentar este poema, que es el Albatros, en donde están presentadas algunas de estas ideas que al compañero le interesaba clarificar en relación con qué aspectos que están siendo heredados de las tradiciones literarias previas, el simbolismo decide todavía incorporar, ¿sí? Bueno, este poema, El Albatros, es un poema de Baudelaire. La mayor parte de la obra lírica de Baudelaire se publica en Las Flores del Mal. Es un texto, si mal no recuerdo, que es del 69 o del 79 creo que es. Eh, y después escribe los poemas en prosa y otros, El Sprint de París y otros textos que también, de los cuales también en la antología figuran algunas selecciones, ¿sí? Eh, el Albatros es un texto muy icónico, ¿sí? Y lo cierto es que si uno no marca inicialmente esto que estamos señalando, que tiene deudas con filiaciones románticas, resulta como extraño dentro de la lógica de la producción general de Baudelaire, ¿no? Si no establecemos esta vinculación dinámica con movimientos previos, quedaría como más desdibujado, ¿no? Dice el texto, por divertirse a veces suelen los marineros cazar albatros, grandes pájaros de los mares que siguen de su viaje lánguidos compañeros al barco en los acervos abismos de los mares. Por sobre las tablas apenas los arrojan, esos reyes del cielo, torpes y avergonzados, sus grandes alas blancas míseramente aflojan y las dejan cual remos caer a sus costados. Qué zurdo es y qué débil ese viajero alado. Él, antes tan hermoso, qué cómico en el suelo. Con una pipa uno el pico le ha quemado, remeda otro, renqueando del inválido el vuelo. El poeta es como ese príncipe del nublado, que puede huir las flechas y el rayo frecuentar. En el suelo, entre ataques y mofas, desterrado, sus alas de gigante le impiden caminar. Bueno, ¿qué podemos decir de este texto? A ver, en función de lo que la lectura que han hecho les acerque, en función también de lo que venimos presentando, de algunos de estos lineamientos que hacen a la cosmovisión poética de los simbolistas.
¿Sobre qué trata el poema? Gran pregunta para analizar un texto lírico. ¿Sobre qué habla este texto? Una de las instancias que mayor dificultad genera al momento de eh, realizar, ¿no?, las resoluciones de las consignas del parcial tuvieron que ver con cómo acceder, cómo llegar al tema, y a partir de ahí, porque dijimos que más o menos ese es un recurso útil, ¿sí? Primero tratar de ver sobre qué habla el texto y después ver si nos incorporamos en qué recursos utiliza para decir eso que dice, ¿no? Sí, Ahí Manuel hace un aporte en el chat. bien, ahí lo estoy leyendo. Dice el compañero que hay una analogía muy fuerte para describir la figura del poeta. Cuando hablamos de analogía, hablamos de una relación, de una puesta en relación entre el poeta y qué. El texto es como explícito, ¿no? En ese sentido. Entre el poeta y la figura que se utiliza para esta comparación tácita, que es el albatros, ¿no? Un, un, un animal que, digamos, la, la, articulación, la correspondencia que se hace entre la figura del poeta, el poeta es como ese príncipe del nublado, dice el texto, la correspondencia que se hace entre el poeta y este animal, obviamente está atravesada por lugares de intersección, puntos comunes que habría, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la instancia de idealización en la que cae, acá hay otro componente romántico, la instancia de idealización en la que cae la figura del poeta, ¿no? El poeta es un sujeto que está por fuera de la vulgaridad, del común, ¿sí? ¿Cuál es el lugar natural de este príncipe del nublado? Fíjense ahí la metáfora, ¿no? El príncipe, un título nobiliario que desde su propia eh, mención está separando al poeta del común, ¿sí? Siguiendo con el juego de la comparación tácita. Además que tiene como espacio el albatros y todas las aves un espacio que está vedado para el hombre y que es el de poder volar, moverse por los aires, ¿no? Es decir, el poema traba con esta pequeña estructura narrativa que tiene, ¿no? Un pájaro que los marineros cazan y maltratan, le queman el pico, etcétera, se burlan de él. Está trabajando la correspondencia entre el poeta y el albatros para dar cuenta de la situación desfavorable del lugar del incomprendido, ¿no? La cubierta del barco que viene a funcionar como una suerte de representación micro de lo que es el maltrato social, no está habilitada, no puede llegar a comprender, a dimensionar, a valorar, ¿sí? Al poeta, ¿no? Transmutado en esta figura de ave de enormes alas, ¿no? Las características que se asignan a los componentes, las grandes alas blancas, el lugar, otra vez se lo articula con la figura del rey del cielo, otra vez la cuestión de lo celestial, que es el espacio también asociado en el mundo occidental a través de las tradiciones judeocristianas con la divinidad, ¿sí? Con el lugar en el que se dan las entidades más poderosas y las entidades más puras, menos contaminadas, que son aquellas que habitan la tierra o el inframundo, ¿no? Entonces, hay por un lado, volviendo a la noción de campo semántico que habíamos trabajado alguna vez, una serie de componentes que tienen que ver con el cielo, los colores, el azul, el blanco, que dentro de la lógica
temática del simbolismo tienen que ver con espacios asociados a lo puro, a lo primigenio, a la divinidad, que están totalmente vigentes, porque, por ejemplo, el manto de la Virgen es blanco y azul, digamos, para seguir con digamos, estos lugares que la cultura asigna para definir lo que está por fuera de lo común y asociado a la divinidad. Están entonces, por un lado, contraponiendo la vulgaridad, la rusticidad, el maltrato eh, y, y todo lo negativo que entraña a este conjunto de personas que están acá en el juego de correspondencias representando a la sociedad, al conjunto de hombres, ¿sí? Frente a ese orden divino, celestial, en el cual está teniendo su existencia incomprendida el poeta, ¿sí? ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Me interesaba entonces, ya que estábamos en el planteo del compañero, ver cómo acá hay una recuperación muy idealizada de la figura del poeta, ¿sí? Y de su vinculación conflictiva con la sociedad, que es deudora de la tradición romántica, ¿no? Es claramente una deuda con el modo de recomponer la idea de genio que tenía el romanticismo, ¿no? Así que acá hay un ejemplo de cómo el simbolismo se apropia, ¿sí? No desecha totalmente tradiciones anteriores como la del romanticismo y las lleva a su máxima expresión, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora cuando comencemos a analizar el modo en que se va delineando la estética no, la cosmovisión eh, simbolista. ¿Mm? Bueno, vuelvo un poquito a la figura de Baudelaire, ¿sí? Que es algo que no presenté, pero bueno, me pareció más interesante ir cerrando con el comentario del texto y avanzar ahora sí con otra cosa. Eh, la figura o una de las figuras más claves dentro del el simbolismo es la figura de Baudelaire, por lo menos durante los estudios críticos de la segunda mitad del siglo XIX. eh, Hay un interés recurrente en pensar, revisar, de alguna manera también construir como objeto de estudio el simbolismo, a partir de la figura de un escritor que se ubica en el lugar de autor representativo, ¿sí? Porque, bueno, algunos pensarán en Baudelaire, otros pensarán en Mallarmé, serían como los dos autores que en el eje de la mayor, digamos, explotación de la autonomía eh, artística, en el caso de Mallarmé, y en el otro eje de todavía una eh, percepción bastante anclada en las variables históricas del momento en que escribe, en el caso de la preocupación y de la hondura que los conflictos de la modernidad producen en la figura de Baudelaire, en esos dos polos tendríamos como, de alguna manera, la panorámica total de lo que fue el simbolismo, ¿no? Bueno, algunos eligen focalizar en Mallarmé, otros eligen en Baudelaire. Nosotros en el programa, evidentemente, estamos focalizando también en la figura de Baudelaire, porque es la que nos permite revisar, como ha hecho esta tradición crítica durante la segunda mitad del siglo XIX, de manera más interesante a los fines de este programa, la relación de un conjunto de textos, líricos en el caso de la antología, con las variables conflictivas de su época, ¿sí? Recuerden que la impronta del programa siempre es sociocultural, siempre estamos pensando
cómo es necesario articular las significaciones que están dando vueltas en un texto literario a partir de los nexos a veces más explícitos, a veces un poco más oblicuos, que cada texto tiene con las variables sociohistóricas de su contexto de emergencia, digamos, el lugar y el momento en el cual se escriben y comienzan a circular. Entonces, desde esta impronta que tiene el programa, a nosotros nos interesa pensar a Baudelaire como una figura representativa de esto que el PowerPoint consigna como la crisis del sujeto de la modernidad, ¿sí? Nosotros hemos venido rastreando las marcas de la modernidad, que han sido muy significativas para ir justamente ahora hacia fines del XIX, promoviendo un espacio particular para discutir y pensar y producir la literatura, ¿sí? En el caso de la figura de Baudelaire, ese proceso de la modernidad está en su instancia de apogeo y genera la articulación de tres, o mejor dicho, se puede observar en la trayectoria autoral de Baudelaire y en su obra, en su producción, la concomitancia de tres aspectos que tienen que ver con ese fenómeno mayor y englobante que es la modernidad, con mayúsculas, y que Marshall Berman distingue. Me parece interesante distinguirlo porque en los textos van a estar dando vueltas justamente los matices de estos aspectos que hacen a la modernidad, ¿no? Va a decir Berman, un autor que ustedes también tienen incorporado en la bibliografía crítica obligatoria, ¿no? Entonces a Berman le parece que llegan a su máxima expresión tres procesos concomitantes. La modernización, la modernidad y los modernismos. La modernización tiene que ver con ese conjunto de avances que fueron posibles gracias al desarrollo de la técnica y de la ciencia, ¿sí? Algo que tiene una ascendencia muy importante durante la segunda mitad del siglo XIX, que está presente en el caso de el realismo sobre todo. Van a ver que hay presencia incluso de sujetos muy representativos que están adscriptos a la figura de la ciencia, como pueden ser los médicos, ¿sí? Y en un movimiento nosotros no vemos, pero que insisto en que sería importante que les dieran la entrada del manual que lo trata, en el caso del naturalismo, esa relación entre producción artística y discurso científico es más importante, ¿no? Entonces, por un lado la modernización, todos los avances que esto conlleva en la vida cotidiana, en el hecho de que haya trenes, de que los caminos sean más comunicables, de que exista eso que es la experiencia de velocidad al movilizarse, por ejemplo, en el tren, que las comunicaciones sean mucho más efectivas y más rápidas, que haya comunicaciones que atraviesan a partir de un cable el Océano Atlántico. Es decir, hay una serie de hondas modificaciones en la vida cotidiana que están determinadas por el avance de la técnica, ¿sí? Por otro lado está la modernidad, ¿sí? Con minúsculas, que tiene que ver, acá la focalización está puesta en el sujeto, tiene que ver con lo que le pasa al sujeto en este clima de cambios, algunos de ellos muy abruptos, ¿sí? Que tienen que ver con modificaciones, por ejemplo, como lo analiza Berman, modificaciones en el terreno de cómo se van reconstruyendo a partir de las afluencias de población por los cambios demográficos de las ciudades, las grandes capitales europeas comienzan a verse atiborradas, ¿sí? por nuevos habitantes, y eso va generando la necesidad de tener mejores ámbitos de circulación, comienzan a surgir los bulevares, espacios de sociabilidad, comienzan a surgir también los departamentos, lo que llamaríamos los edificios para que vivan las familias, ¿no? Esos conglomerados donde viven familias. Es un lugar muy reiterado en las novelas decimonónicas. En una novela como Crimen y Castigo, por ejemplo, aparecen siempre estos edificios de departamento, diríamos hoy, o en Solá también. Hay una escena en una novela muy de Solá que se llama La Taberna, donde una
Gervasia, que es el personaje que viene en el campo, llega a un espacio abierto y mira, como quien ve a un animal, así lo describe el texto, una casa de inclinato con varios pisos, ¿no? Bueno, ese tipo de modificaciones de la ciudad determinan formas de habitar los espacios, de pensar las subjetividades, de sentirse de manera distinta y que van a generar en muchos casos una experiencia angustiante, porque hoy estamos totalmente acostumbrados a que, no sé, la otra vez pensaba en mi relación con la música, por ejemplo, yo pasé por el disco de vinilo, el cassette, el CD, el MP3, y ahora estamos en Spotify, etcétera, y eso en la historia, trayectoria de vida de una persona. En otro momento de la historia de la humanidad pasaban generaciones enteras por una misma experiencia. Es ridículo el ejemplo que estoy dando, pero digo, eso lo puede trasladar a cualquier otra esfera. Eh, Varias generaciones pasaban por la misma experiencia de vida, ¿sí? Entonces, la aceleración, el cambio en esas formas tan codificadas, la costumbre lo que suele hacer es generar, en líneas generales, cierta comodidad, porque uno con la costumbre sabe cuáles son las reglas de juego y sabe cómo moverse. Cuando eso se altera, produce, y esto está muy documentado para fines del siglo XIX, donde hay una aceleración de estas modificaciones, produce experiencias que son angustiantes. Todo cambia y la ubicación de las subjetividades en ese ámbito genera esto, ¿no? Que está acá titulado como la crisis del sujeto de la modernidad, ¿sí? Por último, están los modernismos, que son los intentos explicativos que, desde la práctica de la producción artística, como pasa, por ejemplo, en algunos de los textos de Baudelaire, sobre todo en las prosas poéticas, o los poemas en prosa, eh, y en la producción de los pensadores de la transición del 19 al 20, Nietzsche sobre todo, estamos en presencia de intentos por explicar esas innovaciones que se visualizan en el orden de lo concreto de la vida cotidiana y al mismo tiempo en las modificaciones rígidas que se están operando en el terreno de la subjetividad, es decir, en el espacio en el que yo como sujeto vivo las modificaciones de la ciudad donde vivo el hecho de que necesito conseguir trabajo bajo nuevas variables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacia fines del 19, estas tres vetas que hacen a ese proceso fino de alcance de la modernidad, con mayúsculas, está llegando a su apogeo, ¿sí? Y Baudelaire es un sujeto donde es posible, si lo visualizamos, reconocer todas estas facetas que yo sintetizo en esta categoría, que son las contradicciones de la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad venía siendo pensado como un espacio de superación en todos los órdenes, con una idea que después el positivismo va a insuflar, que es la que la humanidad tiende espontáneamente a las superaciones, ¿sí? Que el hombre tiende espontáneamente a ser mejor, y que todos, por una confianza ciega en la idea de progreso, todos, el hombre los procesos que lo incluyen, tienden al bienestar y a la superación de las instancias de injusticia, de estar relegado por algún factor. Bueno, esto comienza a mostrar este proyecto, ¿sí? Inclusivo para todos, superador, comienza a mostrar sus fisuras a fines del 19, ¿sí? Y en la obra de Baudelaire eso es posible ir reconociéndolo, ¿no? Entonces, por un lado, se muestran los progresos de la vida moderna. Piensen, por ejemplo, en la familia de Ojos, ese espacio distinguido que es la confitería, un lugar que surge con el lujo de
las capitales europeas, es una novedad en su momento, un espacio en donde uno va para ver y ser visto, ¿sí? Y al mismo tiempo que muestra esa cosa grata de la novedad, de la transformación de las urbes, está mostrando la inequidad, ¿no? En relación con aquel que tiene dinero para ocupar ese espacio y aquellos que solamente pueden mirarlo sin participar de los beneficios de la modernidad, ¿sí? Por otra parte, también eh, tenemos esto que estuvimos comentando un poquito al leer el Albatros, cómo se exalta y se defiende la figura del artista, ¿no? De sujeto especialmente capacitado para cantar las verdades del mundo, y al mismo tiempo, ¿sí? A veces en Baudelaire y también en Verlaine aparece esta cosa más escéptica, ¿no? De que pareciera ser que por las modificaciones que está viviendo la contemporaneidad, es más difícil hallar la belleza, encontrar la belleza, ¿no? Y emerge como contracara la nostalgia, que es la reivindicación de un espacio anterior, que tiene que ver justamente con esto que yo comentaba antes, ¿no? Con las gestabilidades, en donde lo conocido aportaba también, o era la vía para llegar a para llegar a la belleza, ¿sí? Sin los cambios que produce la vida moderna. ¿Sí? Y por último, también me parece que es un elemento importante para reconocer las contradicciones de la modernidad en la obra de Baudelaire, ¿sí? Este cruce, ¿sí? Esta disonancia que se da entre la construcción autosuficiente del artista, una suerte de, otra vez, de sujeto cargado de prerrogativas que le puede hacer frente al mundo, ¿sí? Que está capacitado para dirimir, a pesar de las injusticias que se generen sobre él, está capacitado para posicionarse en ese lugar, y frente a esto, frente al poder, la necesidad de tener que sobrevivir, porque hay fuerzas que son adversas, ¿no? Y eso se materializa mucho en Baudelaire, en los modernistas latinoamericanos también, con la presentación de los paraísos artificiales. Los paraísos artificiales, sí, como dice Benjamin, haciendo la traslación entre la figura del artista y una joya, él va a hablar de los estuches decorativos de las joyas, ¿no? Que son muy suntuosos, que de alguna manera son una imagen que nos permite pensar algunos lugares que construyó el artista. El artista, que es la joya, también necesitó algunos espacios ayornados, acomodados, que pudiesen preservar, ¿sí? esa genialidad, ¿no? Por eso es común, ¿no? La presencia de los paraísos artificiales a través del consumo de las sustancias del alcohol y de narcóticos, especialmente la marihuana, y también, y otros tipos el ajenjo, el lauda, ¿no? Otros tipos de alcoholes, de bebidas alcohólicas, y por otra parte esos espacios particulares que son como burbujas del mundo, ¿no? Como otra vez sigo con la idea del estuche de la joya de la que habla Benjamin, lugares muy acondicionados para preservar la figura del artista, como pueden ser los espacios de los prostíbulos, algunos lugares ricamente decorados, ¿sí? Algunas habitaciones ricamente decoradas, con elementos suntuosos, caros, exóticos, traídos de lugares lejanos, etcétera, que de alguna manera están mostrando esto, ¿no? La contradicción de, por un lado, de ser habilitado para cantar las verdades del mundo todavía, las injusticias del proyecto de la modernidad, y por otro lado, la necesidad de buscar cierto refugio, ¿no? Una suerte de mostrar el costado flaco en la que la subjetividad del artista finisecular se siente. ¿No? Bueno, eh, esas contradicciones que acabo de mencionar están muy bien delineadas en un corpus
de la antología poética de la cátedra. Y por otra parte, porque es imposible, digamos, en este intento, sino como que restringimos nuestro propósito de presentar aspectos más significativos que tienen que ver con los movimientos que se dicen en el programa, para cubrir, digamos, con esta expectativa, nosotros trabajamos también aquellos textos que lo que hacen es presentar desde la autorreflexión poética el programa, ¿sí?, de la cosmovisión simbolista, ¿no? Entonces, vamos a hacer un doble ingreso a Baudelaire. Por un lado, ver en la propia construcción lírica cuáles serían los ideales, cuál es la idea de poesía, de artista que se está construyendo desde la propia literatura. Y por otra parte, pensar también más en términos de problematizar la representación social, es decir, no mirarnos tanto el ombligo, en donde la poesía piensa y dice lo que piensa de sí, sino que buscar también un conjunto de textos donde lo que se está pensando es la relación del arte y la literatura con la contemporaneidad, ¿no?, con los conflictos concomitantes a la trayectoria autoral de Baudelaire, ¿sí? Preguntas. Hasta acá es un poco abstracto. Profe, usted habló de una contradicción, la tercera que dijo después de comentar lo del albatros, no me quedó muy claro eso. Esa contradicción o disonancia tiene que ver con que el poeta, sobre todo Baudelaire, construye un sujeto todopoderoso, ¿sí? Digamos, que todavía le asigna a la literatura la capacidad para poder, digamos, plantear las verdades, las injusticias, definir caminos a futuro, en términos comunitarios, es decir, tiene ese lugar cargado de prerrogativas, de legitimidades, y sin embargo muestra también un costado, sobre todo cuando uno analiza la trayectoria de los propios escritores y algunos elementos que aparecen en las producciones, la necesidad de armarse una burbuja para poder sobrevivir al mundo. Es decir, tan autosuficiente y poderoso no parecería ser. También tiene su espacio en donde se ve como un sujeto avasallado por la experiencia sociocultural o sociohistórica, ¿no? Entonces, esas dos figuras, ¿sí?, la autosuficiencia y el sujeto relegado, ¿sí?, entran en tensión, ¿sí?, y de alguna manera me están señalando este conflicto que es el de la crisis del sujeto de la modernidad. ¿Mm? Bueno, vamos antes de pasar a comentar, bueno, cuando yo hablaba de esta autorreflexión poética, hay un par de textos, ¿sí?, que son dos ars poética, es decir, son textos en donde la propia literatura eh, presenta o postula una forma de entender qué es ella misma, cómo hay que producirla, quién es el artista o el escritor y cómo se relaciona con el mundo. Ese es un tópico clásico, ¿sí?, que se vuelve un motivo en la literatura occidental. A partir de algunos de esos textos, nuestro programa selecciona correspondencias y vocales. A partir de ellos vamos a tratar de reponer cuál es la poética simbolista, ¿no? La autorreflexión también nos llevaba a la ubicación social del artista, que es algo que ya desarrollamos porque ya comentamos el albatros, y me gustaría ahora entonces directamente pasar a correspondencias. ¿Pudieron leer este texto? Es un texto complejo, es un texto muy abstracto que requiere varias relecturas, ¿sí? Si han leído el texto,
No sé si tienen dudas, si tuvieron esa experiencia de lectura, si fueron al diccionario, si lo leyeron en función a Baudelaire, si miraron la bibliografía crítica, ¿sí? Algunos de estos textos están analizados en Berman, varios de estos textos están referidos en Ana Balakian, ¿sí? No sé cómo anduvo esa experiencia, si fue complejo o no. Bueno, sigo. Ya pregunto una vez, si hay silencio, sigo nomás. Correspondencias. Voy a hacer una lectura y lo voy a comenzar a comentar al texto. La natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche, como la claridad. Los espejos, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas, y otros, corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Bueno, una cosa que no comenté antes de entrar al contenido del texto, en relación con estas actitudes respetuosas con las tradiciones previas, algo que hay que señalar es que Baudelaire elige para escribir una ars poética una de las formas más estandarizadas y ya esclerosadas para su época, como es el soneto, digamos. No elige, digamos, es una ars poética que es digamos, innovador en cuanto al contenido, pero en cuanto a la forma, todavía sigue siendo tradicional, ¿no? En términos de contenido, ¿sí? Hay que auxiliarse rápidamente con el título, ¿no? ¿Qué será esto de las correspondencias? Bueno, precisamente el poema hace todo un esfuerzo discursivo para explicarlo, ¿no? Hace un esfuerzo, digo, porque estamos tratando aspectos que son abstractos y que exceden lo que tienen que ver con lo específicamente literario, porque está intentando dar una explicación sobre las lógicas que gobiernan el universo y la relación o el lugar que le cabe al hombre en ese espacio, y en particular que hace el arte, la palabra, la literatura, ¿sí? Si ustedes quieren, en ese conjunto de órdenes, en esa suerte de cosmos, ¿no? De un orden que se establece en función del respeto por ciertas reglas, ¿sí? La natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. Bueno, el texto arranca entonces con una metáfora en donde la naturaleza, ¿sí? Funciona o hace las veces de un templo. Fíjense que ya la naturaleza ahí, con la propia metáfora, ¿sí? Está estableciendo una relación con la divinidad, ¿no? El templo es el lugar en el que se da donde uno va a orar, a rezar, es el lugar donde se da la comunicación del hombre con la divinidad, ¿no? Entonces, es el espacio en donde las personas están habilitadas para tener un contacto con la divinidad. En ese espacio particular, vívidos pilares dejan, se sigue con esta correspondencia del edificio, ¿sí? Y naturaleza, templo y naturaleza, dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. En el ámbito de la naturaleza aparecen las palabras, ¿sí? Las palabras que son signos, son formas, la definición del signo me parece certera para aplicarla aquí, ¿no? El signo es una cosa que está en lugar de otra. Palabras están en lugar de otra cosa. En general, o son conceptos o son referentes, ¿no? Digamos, ubicables en realidad. El hombre, el sujeto, pasa a través de bosques de símbolos.
atraviesa, es casi si uno lo piensa plásticamente, ¿no? Es como si pudiésemos recrear la imagen de un sujeto, de una persona atravesando, ¿sí? Cadenas de palabras, de símbolos, de signos, de cosas que están ahí diciendo algo, ¿no? Que lo observan con miradas familiares. ¿Sí? Lo que aparece ahí puede llegar a formar parte de lo cotidiano. ¿Sí? Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. En ese conjunto, ¿sí? Que es la naturaleza, si queremos trasladarlo un poquito más, conociendo ya cómo funciona la lógica simbolista, el universo, el cosmos, la totalidad, lo que existe, ¿sí? En eso, ¿sí? Estos símbolos, ¿sí? Con los cuales nos vamos chocando como sujetos, ¿sí? Como prolongados ecos que de lejos se confunden, como si fuesen sonidos que se van deshaciendo, como pasa en el eco. El eco no es la palabra, es lo que llega mediado por la distancia y por las modificaciones que van generándose en términos acústicos, la palabra. Esos restos que van llegando se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. Todos los sonidos que hacen, ¿sí? Que son como la esencia de estos símbolos, de estas palabras, se confunden y tienden a la unidad. Esa unidad, ¿cómo es? Basta como la noche y como la claridad. Hay dos elementos antitéticos ahí, ¿no? La noche, y que está obviamente como una metáfora del oscuro, de la oscuridad, y la claridad, la de la luz, ¿sí? Fíjense que en este planteo, la idea central de lo que son las correspondencias. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden, ¿sí? Es decir, estos indicios, ¿sí? Fíjense que acá estamos amplificando la idea de símbolos. Los símbolos no son solamente las palabras, también los perfumes, los colores y los sonidos. En este templo que es la naturaleza, se responden, siguiendo el título, se corresponden, tienen relaciones entre sí. Un sonido tiene una relación con un color, ¿sí? Para marcar una de las correspondencias posibles, la que está marcando en este caso el texto. Pero también, en el comienzo de esta segunda estrofa, aparecen insinuadas otras correspondencias sobre las cuales hablé hace un momento cuando repuse un poquito la poética cósmica del simbolismo. Hay una correspondencia entre el mundo de lo conocido, el mundo terrenal y el mundo celestial. Hay una correspondencia entre lo humano y la divinidad. Fíjense que ahí hay una serie de recuperaciones que tienen que ver con la tradición judeocristiana, ¿no? El hombre está creado a imagen y semejanza del Creador. Hay correspondencias entre el, 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 el mundo concreto, ¿sí? Al cual hemos sido expulsados desde la tradición judeocristiana, y el mundo idealizado, regido por la divinidad y por el bien, que es el Edén, pero donde hay correspondencias también, ¿no? Hay elementos comunes en esos espacios, ¿sí? Entonces, la relación de los elementos que forman la naturaleza, la relación de la naturaleza con el espacio de la divinidad, la relación del hombre con la divinidad, también son otros tipos de correspondencias. El texto, en ese sentido, es muy claro en su exposición. Comienza hablando de cuáles son los elementos que forman parte de la naturaleza. En la segunda estrofa, cómo se relacionan, se corresponden entre sí. Y los dos últimos tercetos, ¿sí?, del soneto, lo que están presentando son una suerte de ejemplos en el que es posible advertir, ¿sí?, en las que este sujeto, que es el enunciador, está
presentando esas correspondencias, ¿no? Este sujeto hipercalificado tiene la capacidad para poder advertir esas correspondencias, esas reglas que no están escritas en ningún lugar, que no son para todos reconocibles, pero que para un sujeto hipersensible como este yo luchador se pueden advertir, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos ejemplos que aparecen referidos en correspondencias? Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves como los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas y otros corrompidos, ricos y triunfantes, ¿sí? No sé si advierten, pero hay en este intento de ejemplificación que se hace de las relaciones que vinculan a perfumes, colores y sonidos, ¿sí? Los perfumes, ¿sí? Una entidad que puede reconocerse por el olfato, dice el texto, hay perfumes frescos, como carnes de niños, ¿sí? La relación ahí se establece entre una imagen que tiene que ver con lo olfativo, ¿sí? Lo de la frescura, aunque también es algo que a lo que se puede acceder a través del tacto, ¿sí? Eh, como carnes de niños, ¿no? Inevitablemente, ¿sí? Hay una idea de suavidad que hay que recuperarla a partir del contacto con, en este caso, la suavidad de la piel de los niños, ¿no? Entonces, hay una relación entre un componente que tiene que ver con lo olfativo y otro que tiene que ver con lo táctil, ¿sí? Ese tipo de relación eh, que está acá tramitada a partir de un tipo de figura retórica que se llama sinestesia, ¿sí? La sinestesia es un recurso que lo que hace es articular, ¿sí? Distintas imágenes sensoriales, aquellas que podemos percibir por los sentidos. En este caso se está articulando la olfativa con la táctil, ¿sí? Este es uno de los recursos que más va a explotar el simbolismo como una instancia que permite advertir las correspondencias, advertir esas relaciones a veces invisibilizadas para el común, que el poeta puede reconocer entre colores, perfumes y sonidos. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Posible entre el perfume y lo táctil. ¿Cómo son los perfumes? También suaves cual los oboes. Acá la relación está trabada entre una imagen que tiene que ver con lo olfativo y otra que nos lleva al terreno del auditivo, ¿no? El oboe es un instrumento musical, ¿no? La suavidad viene a partir de lo que ese sonido nos genera mientras lo escuchamos, ¿sí? También los perfumes pueden ser verdes como las praderas, ¿no? Este tal vez es uno de las relaciones más choqueantes, ¿no? Uno difícilmente adscriba a un perfume el color verde, porque los colores están necesariamente articulados o pensados a partir de uno de los sentidos que es lo visual, ¿no? Entonces, sin embargo, para el planteo que está haciendo el enunciador de estas sutiles correspondencias, también los perfumes pueden ser verdes como las praderas. Y otros pueden ser corrompidos, ricos y triunfantes, ¿sí? Ahí es como que vamos más eh, moviéndonos en un terreno más general, ¿no? Lo corrompido, por ejemplo, puede tener que ver con lo que no es tan agradable, con lo que probablemente está en instancia de descomposición, ¿sí? Porque, bueno, entiendo que tiene que ver más con algo que se pueda percibir
por los sentidos, sino por una idea en el orden de lo ético, de lo moral, digamos. No se está pensando en la idea de la corrupción acá. Ricos y triunfantes. Rico en el sentido de, bueno, que tiene todos estos componentes, evidentemente está cargado de muchos matices, de muchos aspectos. Y triunfantes, ahí tal vez ese adjetivo esté apostando por pensar o bosquejar un poco lo que significa la recepción de semejante coexistencia, correspondencia de sensaciones, ¿sí? Que tienen, en relación con triunfante, la expansión de cosas infinitas, ¿no? Estas correspondencias tienen la expansión de cosas infinitas, se expanden, se amplifican hacia lo infinito. Algo que no comenté en la segunda estrofa y que tiene que ver con esta idea de profunda unidad. Todas las correspondencias están en una armonía que lleva hacia una unidad, hacia un sentido único, total, hacia aquello que de manera englobante permite pensar todo, el hombre, sus circunstancias, el mundo y la divinidad, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, ¿no? Ahí hay una comparación para expresar esa intensidad, ¿sí? A partir de elementos que son desde el punto de vista de los sentidos potentes, ¿no? El almizcle, el benjuí, el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Otra vez, las correspondencias no quedan en una relación uno a uno entre un perfume, un color, entre un perfume y una textura, sino que son la evidencia, como acá lo plantea muy poéticamente la metáfora, cantan los transportes del espíritu y de los sentidos, ¿sí? Son instancias de representación de otras esferas, ¿sí? Donde por un lado se lleva a su máxima expresión las posibilidades que admiten los sentidos, ¿sí? Y al mismo tiempo lo espiritual, ¿no? Que tiene que ver con el orden de mayor intimidad de los sujetos. ¿Sí? En ese sentido, el verso que dice basta como la noche y como la claridad, ¿no? Ahí hay una oposición, ¿no? Un contraste entre la luz y la oscuridad que en este caso aparecen fundidas, ¿no? La claridad incluye a la oscuridad y la oscuridad tapa la claridad, ¿no? Hay una idea de integración ahí que se repite con la enumeración de los distintos tipos de perfumes, aquellos que son considerados sagrados, ¿no? O más elevados en términos de la simbología espiritual, con aquellos que tienen que ver con la putrefacción, con la muerte, con lo que resulta quizás revulsivo, ¿no? Al olfato. Exacto. Hay una idea de otra vez, de pensar que este conjunto semiótico, digamos, que ordena el mundo, aspira a cierta integración armónica, ¿sí? Eso sería la unidad, ¿no? Un espacio en donde todo tiene su sentido y su razón de ser, y como decía bien Roxana, también uno lo puede rastrear en los elementos que se van nombrando, ¿no? Para mostrar escalas que tienen que ver con lo agradable y con aquello más hacia el lado de la sombra, digamos, de la noche, que tienen que ver con lo que genera malestar, ¿no? Como el caso del almizcle, que es una sensación más bien desagradable, ¿no? En términos de los sentidos. Bueno, este poema entonces es uno de los que con mayor claridad expone un modo de entender la relación del sujeto enunciador, del artista,
como entidad que está capacitada para poder decodificar ese orden del mundo, ¿no? Fíjense que acá también está otra vez esta cosa de la prerrogativa que estaba en el genio romántico, ¿no? Es un sujeto que tiene la capacidad que otros, de la que otros carecen, ¿no? Entonces, está capacitado para, en esta versión, presentarnos una forma de entender qué es la naturaleza, cómo está organizada, qué tipo de relaciones o reglas la están constituyendo como tal, qué forma de relación posible hay entre eso que es lo tangible con el mundo de la trascendencia, que tiene que ver con la divinidad, cuál es la capacidad acotada que tiene el hombre por pasar por esas palabras, esos signos que son familiares, pero que en realidad están ocultando algo que es verdaderamente importante, ¿no? Como si fuesen las reglas que gobiernan definitivamente el universo, ¿sí? Hay otro poema que quiero leer y analizar, por lo menos para llegar hasta aquí hoy, que es un poema, a ver, antes de pasar a este texto que es más complejo todavía, preguntas, dudas sobre el poema de Baudelaire, sobre correspondencias. Yo sí, profe. Con respecto al tema este Sí, de que al principio estaba describiendo, bueno, el hecho de que la naturaleza es como un lugar en donde el humano, creo que usted dijo que ora, por medio, bueno, de palabras que acá el autor lo explica como palabras confusas. No entendí bien en qué se relaciona con estos símbolos, con estos símbolos que después se mencionan, como el perfume, los colores, los sonidos, etcétera. bueno, lo que yo señalaba es que el texto, para hablar de la naturaleza, de la natura, como dice, elegía hacer otra vez, una correspondencia, una relación con un templo, que es un espacio asociado, es el espacio vinculado naturalmente con la divinidad, es el lugar al cual uno recurre para el contacto con la divinidad. Entonces, eh, a partir de esa misma relación, lo que uno puede recuperar es que la naturaleza es un espacio sagrado, es un espacio donde encontramos la presencia de la divinidad, ¿no? Algo que en las construcciones culturales a veces está, está separado, ¿no? Está separado el mundo de la divinidad del mundo de los mortales, o tiene sus reglas de vinculación. Piensen en la Odisea, por ejemplo, ¿no? Cómo lo estuvimos trabajando ahí. Ahí había dos órdenes separados y cada uno tenía sus propias reglas. Y había además distintas jerarquías que hacían que los dioses pudiesen intervenir de determinada manera u otra en el orden de lo terreno. Eh, Acá la divinidad está como, digamos, la comparación me permite pensar que lo divino, lo trascendente, aquello que está más allá de lo perceptible, de lo concreto, ¿sí? Todo eso se puede pensar a partir de la metáfora, está presente en la naturaleza. Lo que pasa es que no estaríamos todos capacitados para advertirlo, ¿sí? De hecho, cuando uno ve el tipo de correspondencias que me están señalando un orden, ¿sí? Eh, superior, eh, no todos estaríamos, o por lo menos yo me sorprendo de pensar que un perfume tenga color verde, ¿no? Ese tipo de ejemplos buscan también generar esa idea de, bueno, tal vez hay un orden preexistente que está por fuera de la capacidad de uno para decodificarlo, ¿no? Y obviamente porque estamos en presencia de un texto que es occidental y que todavía se permite establecer esas diferencias, ¿sí? Si estuviésemos en otro ámbito de las culturas orientales, esto ni se discute, digamos, es un presupuesto, eso es el mundo, ¿no? No sé, en el hinduismo, por ejemplo. Entonces, eh,
esa relación entre naturaleza y el ámbito de lo religioso se puede pensar a partir de la metáfora subyacente ahí de pensarla como un templo, ¿no? Como un espacio sagrado. No sé si te respondo, me parece que tu consulta tenía como dos aspectos, pero no me estoy acordando uno, me parece. No sé si era eso lo que te generaba dudas. Sí, profe, está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces podemos pasar a el otro texto, el siguiente texto, que es el poema Vocales de Rimbaud. Dice el texto: vocales: A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales. Diré algún día vuestros latentes nacimientos. Negra A, jubón velludo de moscones hambrientos que zumban en las crueles hediondeces letales. E, candor de neblinas, de tiendas, de reales lanzas de glaciar fiero y de estremecimientos de umbrelas. Y, las púrpuras, los esputos sangrientos, las risas de los labios furiosos. A ver si les parece ir leyendo el poema hasta que el profesor se vuelva a conectar. Se ve que tiene algún problema con su PC. Así que bueno, para que cuando vuelva podamos recuperar estos minutos ya directamente con el análisis, ¿sí? ¿Les parece?